Un gusto estar aquí con ustedes, ya está la presentación arriba. Vamos a empezar, tratar de condensar los temas de esta presentación, que la idea es tratar de darles a ustedes un nuevo enfoque para analizar su negocio. El tema de la demografía. Antes de entrar en detalles demográficos con los datos que van a ver ustedes más adelante, hay que revisar un poquito el tema teórico económico, o sea, cómo puede crecer un país, un sector, una industria o un segmento de mercado. Básicamente, en términos macroeconómicos, hay tres grandes formas de hacerlo. Número uno, o el país, sector, industria, segmento está viviendo un driver derivado del consumo, o un driver derivado de la inversión, o un driver derivado de las exportaciones, o una mezcla de ambos, por supuesto. Yo ahí les voy a empezar a pedir que ustedes empiecen a pensar cómo está su sector, su segmento, su proyecto, su área geográfica, su zona de influencia, por ejemplo, en estos temas. Podemos hacer un análisis. Por ejemplo, Costa Rica, país que estamos hoy, yo creo que obviamente que hay un driver de exportaciones por el tema nearshoring, ya lo hemos visto. Creo que hay una mezcla donde la inversión pesa más que el consumo. Yo vengo de Guatemala, donde yo creo que las exportaciones también son un driver por el tema nearshoring, pero donde nos pesa más el tema del consumo. Y eso tiene que ver con la demografía. La respuesta que les acabo de decir es por el tema demográfico, que es lo que vamos a ver ahí. Esta siguiente gráfica las voy a, dado el limitado tiempo, las voy a pasar bien rápido. Quería ver los tamaños del sector construcción. Aquí no es la venta, sino que es el dinero asignado a construir cualquier tipo de proyecto de inmuebles, vivienda, parques industriales, oficinas, etcétera, etcétera. Y no me quiero detener, solo quiero que ustedes vean los tamaños de las industrias de construcción en cada uno de los países. Lo que tienen ahí son millones de dólares al trimestre. Más o menos Guatemala, estamos hablando de un país de casi 5,000 millones de dólares. El Salvador, 450 por 4, 1.700, 1.800 millones de dólares. Es el PIB del sector construcción en cada uno de esos países. Honduras, ahí lo tienen ustedes, en torno a 400 trimestrales. Nicaragua en torno a 175, 180 millones de dólares trimestrales, es lo que se mueve. Costa Rica en torno a los 750 millones de dólares trimestrales. Y Panamá, que es el más grande, es el país donde la construcción pesa más todavía, estamos hablando de 2,000. Generalidades, vemos un poquito Panamá con una tendencia para baja. Yo diría que varios países también con tendencia de estabilidad. Algunos Guatemala va para arriba y El Salvador también, en términos del tamaño del sector construcción. Entonces, ese era un marco del tamaño, pero ahorita entramos al tema demográfico, que es lo más importante de la presentación. Algunos datos han surgido en los últimos meses, por lo menos 6-7 meses, y nosotros como empresa de análisis económico, pues cada vez que vemos algo interesante empezamos a pensarlo y tratar de ver qué implica para los negocios de nuestros clientes. Algunos de esos pensamientos recientes tienen que ver con estos datos. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, el ministro chino presentó el dato que para el año 2022 por primera vez China, la población decrece en relación a un año anterior. En el año 2023, datos de este año, lo leímos en algún informe reciente, el baby boomer promedio en Estados Unidos se retira. Otro dato interesantísimo, en el año 2023 se espera que India sobrepase a China en tamaño de población. Estos temas nos llevaron a decir, tenemos que repensar el tema demográfico, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya lo veníamos hablando, pero no con las implicancias económicas, y eso es lo que hemos estado trabajando, y aquí traemos algunas conclusiones. En nuestro caso, que somos una empresa de análisis macroeconómico, pues bueno, la macroeconomía son las variables que importan cualquier tipo de negocio. Pero ¿cómo cuadraba el tema de la demografía? Definitivamente llegamos a la conclusión que qué tan joven, qué tan viejo sea un país determina también los drivers macroeconómicos de un país. O sea, la demografía, que es una definición bien sencilla, son las características de la población que componen un país, que se puede definir la demografía por los tipos de segmentos, la edad promedio, el género, las familias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo está compuesta una sociedad? Que es la demografía, o segmentada.
es un driver muy importante macroeconómico, es una de las conclusiones. Hay otro tema muy importante que estamos dándole la pensada, que es el tema geográfico, pero no lo vamos a incluir en esta parte. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica en relación a primer mundo? Pues ustedes pueden ver ahí la edad promedio del latinoamericano, del sudamericano y del CA6. CA6 es toda Centroamérica más Panamá. Claramente ven ustedes que la población del CA6 es ligeramente más joven en promedio que la latinoamericana y sudamericana. Lo que sí es de que todos van para arriba, o sea, están creciendo la edad promedio en todas las subregiones de Latinoamérica. Esto tiene implicancias muy fuertes. Yo sé que no hemos llegado nadie a 40, incluso para el año 2050 no se llega, pero por ejemplo China ya está llegando a 40 años, Europa está en 44 años promedio, Japón está en 45 años promedio, y las implicancias de los negocios son bien diferentes. Por ejemplo, en el caso de Japón y China, lo que tienen, están demoliendo edificios de vivienda. ¿Por qué? Porque ya no hay gente. ¿Por qué? Porque cada vez más viejos. Entonces, obviamente que el negocio de vivienda en China y Japón tiene un driver completamente diferente a Latinoamérica, que todavía estamos en esta fase ascendente en la estructura demográfica. ¿Cómo están los países? Ahora, si hacemos un doble clic en todos los países de la región, van a ver ustedes que hay una diversidad brutal. Desde Uruguay, el país más viejo Cuba, el país más viejo de Latinoamérica, y el más joven siendo Guatemala con tan solo 26 años, 25 y punto algo es. 27 tienen Honduras, después tienen ustedes Nicaragua con 28, después se salta a Panamá y Costa Rica, que es el país más viejo de Centroamérica con una edad promedio de 35. O sea, en términos generales, bien sencillo. El tico promedio ya está casado o unido, ya compró su vivienda. El guatemalteco promedio todavía no, porque en Guatemala la edad promedio de casamiento es 28 años. Entonces, son bien diferentes los drivers. Yo sé que este no es un tema de vivienda, pero tiene que ver con commercial real estate, porque la vivienda es un driver ¿de qué? De lugares, de espacios de construcción para servicios, para centros de conveniencia, para centros comerciales, y eso tiene que ver con el área de ustedes, logística también, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes que podemos decir que Latinoamérica no se comporta igual en temas demográficos. ¿Qué implica económicamente la edad promedio? Y esto tiene una lógica bien sencilla. Vayamos al caso de Costa Rica y Guatemala, que son los dos que están en los extremos en esta gráfica anterior. No es lo mismo una persona a los 26 años que a los 35 desde el punto de vista de ingresos. El de 26 gana menos, el de 35 gana más. Su patrón de consumo es completamente diferente, sus gustos son completamente diferentes, su acceso al crédito es completamente diferente, y por lo tanto son diferentes, homoeconómicos, como le llamamos en economía. No es lo mismo no podemos comparar el tico promedio con el guatemalteco promedio solo desde el punto de vista de edad promedio. Son dos entes. Somos el mismo ser humano, pero en diferentes etapas, pongámosle así. Y ustedes pueden ver claramente que hay una relación estrecha entre edad promedio en el eje de las X y ingreso promedio. O sea, hay una asociación, no dije qué determina qué, pero tiene toda la lógica del mundo. Y ahí tienen ustedes los países de Latinoamérica, muy repartidos en torno a la línea central con un R cuadrado, el que le guste la estadística, bastante alto. Así que lo que esperamos es que los países que a medida que vayan creciendo en edad vayan a ir aumentando sus ingresos, entre otras cosas. Esto es probablemente de las cosas más importantes en esta presentación. Lo que hemos estado es estudiando el ciclo de vida de las personas. El ciclo de la vida es cómo gastan las personas, en qué gastan. Ya vimos que ingresan más a medida que son más viejos. Y de las tres, hemos estudiado muchas, ahí hay tres gráficas, pero básicamente cuando el ser humano cumple 25 años, en las tres gráficas ven ustedes que arranca una etapa que le llamamos la etapa de gasto o de consumo. Y aquí me refiero a la primera gráfica que ustedes vieron antes. Entre los 25 y 45 años, el ser humano, el gasto es el driver de crecimiento. ¿Por qué? Es la etapa en la que compramos carros, casas, muebles, y por lo tanto el gasto, lo que gastamos es mayor de lo que nos ingresa. ¿Cómo podemos hacer eso? Gracias al sistema bancario, sistema financiero, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar aquí también de sistemas de financiamiento. Entonces,
Ahora, a medida que llega a los 45 no es que no gaste, no. A los 45 pasa una cosa en el ciclo de vida de las personas y se da la vuelta, en el sentido que el ingreso empieza a ser más grande que el egreso o el gasto, y empieza una etapa de ahorro y de inversión. Y por eso les digo que Costa Rica, que tiene una edad promedio más alta que por ejemplo Guatemala y Honduras, se está acercando a la etapa en la que el ahorro y la inversión va a tener un peso más grande que el consumo. En Costa Rica está ya empezando a rotar, y obviamente que esto no es una etapa que termina esta y empieza la otra. Esto es un tema que se va interrelacionando a lo largo del tiempo. Guatemala, Honduras, claramente con edades promedio bajas vamos a entrar en una etapa de consumo por la edad promedio de las personas. Aquí tienen un poquito cómo pudimos catalogar las etapas, qué porcentaje de la población está en el rango entre 25 y 45 años. Ahí tienen ustedes Latinoamérica, Sudamérica. El CA6, más o menos el CA6 en el año 2030 hace su pic. O sea, en el año 2030 ya ahí se llega a la mayor cantidad de gente que se tuvo en el rango 25-45, y es porque ya la de 45 a 65 está siendo más importante. Sudamérica lo hace antes, aquí lo tenemos por algunos países. Estos son los países de Centroamérica. Miren ustedes, por ejemplo, Panamá, tienen diferentes patrones, Guatemala otros patrones, Costa Rica otros patrones, y claramente hay que conocer esta etapa muy importante para seguir viendo. Vale la pena decir, y no lo dije en la introducción, es que el tema de la edad promedio es algo muy, muy importante, como lo hablamos antes, porque históricamente, y esto es un tema bien importante, que tiene que ver con otro tipo de problemas, que es con el tema de los sistemas de pensiones, que aquí estamos entrando a tema de política pública, pero y que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Seguramente han visto las noticias cómo se enojaron los franceses por la decisión de aumentar 2 años de la edad de retiro. Recientemente conocimos el estado de la situación del Social Security de Estados Unidos. Está quebrado, se le acaban los fondos en el año 2030. ¿Y por qué me regreso a este tema de la demografía? Porque el ser humano nunca ha estado en lo que estamos ahorita, que es retirando personas. Nunca habíamos tenido la edad promedio que tiene el ser humano ahorita. Entre guerras y pandemias y enfermedades, pues no se llegaba a la edad de retiro en la historia. Ahora sí, entonces estamos entrando en un territorio que no conocemos, que no sabemos hacia dónde va y con sus implicancias. Obviamente que nosotros estamos todavía lejos, Centroamérica le falta tiempo para esto, pero a medida que pasa el tiempo van a condicionar un montón de cosas, porque va a haber mucha gente que vota en la edad de retiro que va a poder tomar decisiones democráticas y que van a incidir en temas como impuestos, ¿verdad? Gastos, etcétera, etcétera. O sea, como les digo, es un tema que va más allá del tema de oportunidades económicas o para el sector de ustedes. ¿En qué año hace el pic cada país de porcentaje de la población en el rango 25-45? Ahí tienen ustedes, Uruguay lo hizo en el 62. O sea, Uruguay es una población bastante más vieja que la de los centroamericanos. Ahí tienen en Panamá, lo hizo en el 2005. Obviamente que aquí entran a jugar otros roles. Panamá tiene un gran sector construcción porque es un foco de migración, pero eso no son los panameños. Entonces también entra a jugar ese rol. Por eso les digo, esto no es todo el análisis que hay que hacer. La demografía es importante, pero también atraer gentes que se retiren aquí a Costa Rica o a Panamá es otro negocio, pero no depende del tico. No sé si me explico, depende de las condiciones de los extranjeros, y ese es un driver para el sector de construcción o traer nearshoring. Es otro tema que no depende de los ticos, depende de las condiciones macroeconómicas globales que hay, en especial por el tema de este partimiento este y oeste que estamos viendo. Nicaragua lo hace en el 2020, ya lo hizo. El Salvador en el 2025. El Salvador tiene un tema bien interesante, porque debido a la guerra hubo un periodo en el que bajó el porcentaje de 25 a 35. Fue en los 90, El Salvador tuvo una migración masiva por la guerra, se fueron muchos, y después volvieron a subir porque hubo otra como ronda de gente creciendo, de tener más población, y ahorita hace un nuevo pic. O sea, la gráfica de El Salvador no es así, sino que tiene como dos montañas.
Después tienen Honduras y Guatemala, que lo hacen en el año 2035, si no me equivoco, y 2038. O sea, claramente tienen unas implicancias diferentes ahí. Otro tema que tiene que ver con la generación es la generación dominante, porque aquí viene un tema muy claro para todos ustedes que se dedican al tema de comercial. No es lo mismo venderle a un generación X que a un generación Z, totalmente diferente. La forma del approach. Yo estaba viendo el workshop, también lo que le gusta a un generación Z es bien diferente a lo que nos gusta a la generación X. Desde el restaurante que nos sentamos hasta cómo vamos a ir a comprar algo. Es totalmente diferente. Y por lo tanto esto también tiene que ver con la demografía. En términos generales, los panameños, los costarricenses son millennials. Honduras, Guatemala son generación Z. Son bien diferentes. Yo sé que son generaciones colindantes, pongámosle así, pero vienen bien diferentes, vienen mucho más tecnológicos, mucho más el tema de logística, que es un tema muy importante. La generación Z le gusta comprar por el teléfono y que se los manden a la casa. No les gusta tanto ir al mall, a ir a hacer shopping. Ya lo vieron en internet, ya lo vieron en los sistemas o en online y lo piden y van al mall a otras cosas probablemente. Entonces, como les digo, la generación son bien importantes. En el caso de Guatemala, claramente la generación dominante va a ser la generación más grande en la historia del país, va a ser la generación Z. Aquí en Costa Rica la generación dominante es los millennials y va a ser la generación más grande de la historia de Costa Rica. Y a medida que sea más viejo el país, probablemente generación X sea la más importante. Por ejemplo, Cuba, miren ustedes, Chile todavía es millennial, pero la generación Z pesa mucho y por lo tanto el tema generacional tiene que ver con la demografía y es algo muy importante. Otro tema que no lo toco, pero que está muy relacionado con la demografía, tiene que ver el tema urbano. O sea, ¿qué está detrás de una demografía, de una población joven? ¿Qué es lo que está detrás? Detrás de ello está una población rural. Y esto pasó en todos los lados del mundo. O sea, créanmelo ustedes que esto es un paso que estamos haciendo todos los países, algunos mucho antes que otros, pero básicamente dentro de la familia está cambiando el concepto de los hijos. En lo rural el hijo es un ayudante en el trabajo, en los urbanos es un costo. Suena feo, pero así es. Y por lo tanto los urbanos tienen menos hijos. Los rurales no, necesitan más gente, mano de obra en el campo. Así ha sido tradicionalmente, hay muchos libros que respaldan eso y entonces por eso les pongo yo el tema de la urbanización, porque los países que estamos más jóvenes son porque todavía hay una población urbana, rural, pero hay un avance claramente en la urbanización en los países, Latinoamérica llegando prácticamente a la misma tasa de urbanización que tiene Estados Unidos y el primer mundo. Guatemala es el país que va más atrás y por lo tanto va en esa dirección. ¿Qué significa esto para los países en el CA6? Solo les traigo a lo mejor más problemas analíticos, ¿verdad? No soluciones, pero creo que más problemas analíticos, además de todo lo que ustedes tienen que hacer para evaluar sus proyectos. Creo que el tema demográfico tiene que pegarle una pensada. El tema geografía y demografía juntos también, porque las demografías también son geográficas dentro de los países. El nearshoring es otro tema que hemos visto acá, es otro enfoque multidisciplinario para los negocios. Tenemos que considerar que el primer mundo está en un declive demográfico muy rápido, lo que le estábamos hablando. Hay mucha gente y además el costo es exageradamente alto, la calidad de vida era una erosión muy grande en Estados Unidos, Europa y Canadá. Creo que es una oportunidad tremenda para que se vengan a estos países con mejores climas, precios más accesibles y con una conectividad muy buena, que es lo que se llama relocation, ¿verdad? Que debido a la inflación y el costo de la vida está disparado. Y por supuesto que en esta multidimensionalidad de las cosas el tema político y la macroeconomía importan, pero no vamos a hablar de ello por el tema tiempo. Último slide, en términos generales, Panamá y Costa Rica claramente son los que van más adelante en la de edad promedio y por lo tanto su demografía está rotando de consumo a inversión. Va a haber más ahorro, va a haber más inversión y por eso ayer que estuve en el evento de la presentación del centro administrativo que hace el gobierno, esos son tipos de proyectos que son de inversión, de mucho capital, eso no es para consumo.
Entonces, ese tipo de proyectos tienen que ser más visibles en Costa Rica y en Panamá que, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, que estamos en una etapa de consumo, lo que va a ser el driver de crecimiento va a ser la vivienda, centros comerciales, la urbanización, servicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo le puede pasar a lo mejor a Honduras, a Nicaragua, que también están en esa etapa? En el caso de Panamá y Costa Rica, el tema de logística, servicios, hotelería, salud, educación terciaria y oficinas de headquarters son drivers de crecimiento, dado que el tema consumo ya no va a ser el estrella, pongámosle así, pero para otros países, el resto de países de la región, la vivienda, centros comerciales, expansión de las ciudades, comercios y servicios, así como infraestructura básica son los drivers de crecimiento los próximos 10, 15 años. Entonces, por tema tiempo, les traía un tema nuevo que es la demografía. Creo que vale la pena que lo estudien, que lo incorporen, porque además de todo, conocer la demografía es conocer quién es su cliente, qué le gusta. Ya vieron ustedes el tema de la generación, la edad promedio, qué ingresa, cuánto ahorra y en qué gasta. Es un tema muy, muy importante en el tema para oportunidades comerciales, ¿verdad? Ya sea oficinas o centros comerciales. Así que de mi parte agradecerles y agradecer la invitación a este foro. La verdad que la pasé muy bien y espero que tengan un buen resto de sesión en el día. Muchas gracias.